Ethan, esta es nuestra 10ª fiesta de compromiso y la última. Yo, Tiffany Monroe, anuncio ante todos nuestros amigos y familiares que jamás me casaré con este inútil caso de caridad. Una ola de risas burlonas inundó el salón de baile. La había visto insensible durante 10 años. 10 veces utilizó mi dignidad como trampolín para construir el imperio de su familia. Y esta vez, el hombre a su lado era el hijo del magnate más rico de Nueva York. Apreté el puño alrededor del anillo que había pasado una década preparando, escondido en mi bolsillo, y me giré para marcharme. Desde un rincón de la habitación, una mujer con un severo vestido negro y un aura tan fría como el hielo alzó una copa hacia mí. Sus ojos me observaban como si fuera un tesoro invaluable recién descubierto. Tiffany, dilo una vez más, ordenó. El viejo Monroe, patriarca de la familia, temblaba de rabia, golpeando el suelo de mármol con su bastón. Tiffany entrelazó su brazo con el del apuesto hombre vestido de smoking que estaba a su lado, su rostro no mostraba remordimiento alguno, solo una cruel satisfacción. Abuelo, me he explicado perfectamente. Yo, Tiffany Monroe, prefiero morir antes que casarme con un perdedor como Ethan Reed. El hombre a su lado, Blake Vanderbilt, único heredero de la fortuna Vanderbilt, me lanzó una mirada de desdén y estrechó a Tiffany contra él como si reclamara su premio. La señora Monroe tiene razón. ¿Cómo podría una mujer de su talla casarse con un hombre que ni siquiera tiene trabajo? Un hombre que pasa todo el día en un desván ruinoso trasteando con basura. ¿Basura? Me reí por dentro, manteniendo mi rostro como una máscara de calma. Mi nombre es Ethan Reed. Soy huérfano. Hace 10 años, mi abuelo Monroe me encontró en un mercadillo de Brooklyn. Vio mis dificultades, pero también mi talento único para restaurar antigüedades. Así que me acogió y arregló mi compromiso con su nieta Tiffany. Durante 10 años, toda mi vida desde los 18 hasta los 28 fue un escenario para el drama interminable de Tiffany al romper nuestro compromiso. La primera vez me dijo que yo no tenía el título adecuado para estar a su altura, siendo ella recién graduada, así que me hice a un lado. La segunda vez me dijo que no tenía una verdadera carrera ni podía ofrecerle un futuro. De nuevo me hice a un lado. La tercera, la cuarta. Cada vez tenía una nueva excusa y un nuevo hombre a su lado, 100 veces más exitoso que yo. Y con cada uno de ellos, la familia Monroe aprovechó sus conexiones, pasando de ser un pequeño negocio en quiebra a la corporación multimillonaria que es hoy. Hoy fue la 10ª vez, y la actuación más grandiosa de todas. Los Monroe habían reservado todo el salón de baile del ático del Four Seasons. La lista de invitados era un auténtico quién es quién de la élite neoyorquina. No estaban allí para celebrar, sino para presenciar el espectáculo, ver al gorrón más famoso de Nueva York ser abandonado por 10ª y última vez. Miré a Tiffany en el escenario, radiante y hermosa. La mirada triunfante en su rostro fue como un cuchillo afilado que cortó el último hilo de afecto que sentía por ella. Durante 10 años pensé que incluso una piedra podía calentarse con dedicación, que algún día vería mi verdadero yo. Metí la mano en el bolsillo y toqué una pequeña caja de terciopelo. En su interior había un colgante tallado en una única esmeralda en bruto, con la forma de un fénix mítico. Llevaba 3 años trabajando en él. Se suponía que iba a ser mi regalo para ella hoy. Ahora parecía tan inútil como mi devoción. Ethan, ¿sigues por aquí? Espero recibir una indemnización por despido, se burló Blake Vanderbilt, guiando a Tiffany fuera del escenario con una sonrisa de desprecio. Di cuánto quieres. ¿100,000? ¿1 millón? A partir de ahora, aléjate de Tiffany. La madre de Tiffany, una mujer que nunca ocultó su desdén hacia mí, intervino con voz cargada de acidez. Ethan, nuestra familia te ha alimentado y vestido durante 10 años. Basta ya. El señor Vanderbilt te está ofreciendo dinero. Eso es más de lo que mereces. No seas desagradecido. Los invitados a nuestro alrededor susurraban y señalaban. Así que ese es el tipo que se ha estado aprovechando de los Monroe. Supongo que es guapo, pero qué desperdicio. Dicen que ni siquiera tiene un traje decente, el que lleva fue un regalo de los Monroe.
Finalmente, Tiffany entró en razón. Decían, ella y Blake son una verdadera pareja poderosa. Ignoré las puñaladas de sus palabras. Mis ojos se clavaron en Tiffany, buscando un atisbo de duda o arrepentimiento. No había nada, solo un frío y duro desprecio. Lentamente dejé que la caja de terciopelo se deslizara de nuevo al fondo de mi bolsillo. Me giré y caminé hacia las puertas del salón de baile con la espalda recta. Tras 10 años, esta farsa por fin había terminado. Justo cuando llegué al umbral, una voz femenina y serena se abrió paso entre el murmullo de la multitud. No era fuerte, pero resonó por toda la sala con perfecta claridad. Espera. Me detuve y miré hacia atrás. Desde un rincón sombrío, una mujer con un traje negro se puso de pie. Era alta y de una belleza deslumbrante, pero su rostro era una elegante máscara congelada. Sus ojos penetrantes e inteligentes parecían contener el frío de 1000 inviernos. Su presencia era electrizante. En el momento en que se levantó, todo el salón quedó en silencio. Todas las miradas se fijaron en ella, entre asombro y confusión. Blake Vanderbilt frunció el ceño, evidentemente no la reconoció, pero pudo sentir el inmenso poder que irradiaba. No era alguien con quien se pudiera jugar. ¿Y tú quién eres?, preguntó Blake con cautela. La mujer lo ignoró. Su mirada estaba fija en mí. Comenzó a caminar hacia mí, sus tacones resonando sobre el mármol, cada paso como un golpe de martillo contra el corazón de la habitación. «Es ella Miss Sterling», susurró alguien, conteniendo la respiración. «¿Cuál Miss? ¿Cuál crees?» «Ava Sterling, de Sterling Industries». «Dios mío. ¿Qué hace ella aquí?» Sterling Industries, el titán del comercio estadounidense, un verdadero imperio corporativo, y Ava Sterling era la emperatriz al mando, una leyenda conocida por su implacable perspicacia para los negocios y su belleza intocable. Era una figura que todos admiraban desde lejos, pero a la que nadie se atrevía a acercarse. El color desapareció del rostro de Blake Vanderbilt. En comparación con Sterling Industries, la fortuna de su familia era calderilla. Rápidamente esbozó una sonrisa forzada. «Señora Sterling, qué honor. Lamento no haberla visto entrar». Ava Sterling ni siquiera le dirigió una mirada. Se acercó directamente a mí y se detuvo. Un tenue aroma a jazmín de invierno flotaba a mi alrededor. Era medio cabeza más baja que yo, pero su aura era tan poderosa que parecía superar mi altura. «Dicen que eres un perdedor», dijo con voz fría y clara, con un leve matiz de diversión. No dije nada, solo sostuve su mirada. «Dicen que no vales nada», continuó. La habitación quedó en absoluto silencio. Todos contuvieron la respiración, preguntándose qué haría aquella diosa del mundo empresarial. El rostro de Tiffany palideció y un nudo de pavor se apretó en su estómago. Ava Sterling extendió su mano y, con elegancia, sus largos dedos rozaron la solapa de mi chaqueta, quitando una pelusa invisible. El gesto fue leve, pero con un innegable peso de autoridad. Isenreid dijo, levantando la vista para encontrarse con la mía. En esas gélidas profundidades parecía arremolinarse un universo de estrellas. «Te ofrezco el 10% de Sterling Industries y el puesto de director ejecutivo. ¿Te interesa?» Sus palabras calaron hondo. El mundo pareció detenerse. Todos quedaron inmóviles, como alcanzados por un rayo. El 10% de Sterling Industries representaba cientos de miles de millones de dólares. Ser director ejecutivo significaba ser el segundo al mando de un imperio global. El rostro de Tiffany se tornó blanco como el papel, tropezó, mirándome con incredulidad. Frente a Ava, la sonrisa de Blake se congeló en su rostro como una máscara grotesca. Miré a Ava Sterling, observé la luz decidida y posesiva en sus ojos y no sentí nada, solo una calma profunda. Negué con la cabeza mientras todos me observaban en silencio. Abrí la boca y hablé, con voz baja pero clara, «No, gracias». «¿Qué dijiste?», preguntó Ava Sterling, entrecerrando los ojos mientras de ella emanaba una energía peligrosa. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Era la primera vez que alguien la rechazaba públicamente y de forma tan directa. Dije, «No,
gracias, repitiendo el tono con la misma monotonía que si hablara del tiempo. Ava me miró fijamente, intentando descifrar algo en mi rostro, pero solo había un vasto vacío cansado. ¿Por qué?, preguntó, genuinamente perpleja. No podía comprender qué clase de hombre podía rechazar una oferta que equivalía a ascender a la divinidad. Señorita Sterling, dije, esbozando una sonrisa amarga y burlona en mis labios. Soy un fracasado. No estoy cualificado para un puesto tan importante. Dicho esto, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Esta vez, nadie me detuvo. Todos me miraban como si estuviera loco. Tiffany se tambaleó, apenas capaz de mantenerse en pie. Ella no lo entendía. ¿Cómo pudo suceder todo esto? ¿Cómo fue que esa perdedora sin valor a la que había despreciado atrajo la atención de Eva Sterling para luego rechazarla? La expresión de Blake era asesina. La aparición de Ava y su desconcertante interés en mí fue una bofetada. Acababa de alardear de su riqueza, burlándose de mi pobreza, y en un abrir y cerrar de ojos, yo me había convertido en el objeto de deseo de una mujer capaz de comprar y vender a toda su familia 1000 veces. Parecía un payaso patético. Salí del hotel. El aire nocturno era fresco en mi rostro. No volví a casa. La mansión Monroe ya no era mi hogar. Tenía un pequeño loft en un antiguo distrito de almacenes en Brooklyn. Ese era mi verdadero santuario. El desván estaba atestado, lleno desde el suelo hasta el techo con lo que la mayoría de la gente llamaría basura, jarrones de porcelana hechos añicos, brazaletes de jade fracturados, tallas de madera podridas, pergaminos antiguos descoloridos y rotos. Para los de fuera, era basura. Para mí, era un tesoro invaluable. Mi nombre es Ethan Reed, pero tengo otro nombre. En el exclusivo y oculto mundo de la restauración de arte, solo se me conoce como el alquimista. Es un nombre susurrado con la voz apagada de un reverendo. Nadie sabe cómo soy ni de dónde vengo. Solo saben que cualquier artefacto tocado por el alquimista regresa a su estado original impecable, la restauración es perfecta, una obra divina. Un multimillonario del sector tecnológico me ofreció una vez $100 millones solo para que restaurara una pieza dañada de porcelana de la dinastía Song, pero ni siquiera pudo encontrar la manera de contactarme. Ese era mi verdadero valor. Ese era el secreto que me había permitido soportar 10 años de humillación a manos de los Monroe. Creía que lo hacía para proteger mi amor por Tiffany. Qué ridículo parecía aquello ahora. Me quité el traje que me quedaba mal, símbolo de mi servidumbre, y lo arrojé al suelo. Me cambié y me puse mis cómodos pantalones de lona de siempre y una camiseta gastada. Luego, de un rincón polvoriento, recuperé una caja de madera desgastada por el tiempo. La abrí. En su interior, acurrucadas en terciopelo desgastado, había 12 agujas doradas, tan finas como hebras de cabello. Estas son mis herramientas. Fueron lo único que me dejó mi mentor, mi abuelo. Las llamó agujas Egis. Según la leyenda, podían devolver la forma original a cualquier cosa en el mundo. Respiré hondo y saqué de mi bolsillo una caja de terciopelo con un fénix incrustado. Miré la pieza que me había costado 3 años de mi vida, un destello de dolor en mis ojos, rápidamente reemplazado por una fría determinación. Tomé una de las agujas doradas, apuntando a la unión más delicada de la talla. Justo en ese momento, alguien llamó a la puerta de mi desván. Toc, toc, toc. El ritmo era constante y pausado. Fruncí el ceño. Nadie había venido aquí antes. Me acerqué y abrí la puerta. Afuera estaba Eva Sterling. 2 guardaespaldas vestidos de negro permanecían detrás de ella, pero les hizo un gesto para que se alejaran, diciéndoles que esperaran abajo. Se quedó sola en el pasillo áspero, un marcado contraste con su entorno. Sin embargo, de alguna manera, no desentonaba en absoluto. ¿Dónde me encontraste?, pregunté. Si quiero encontrar a alguien, lo encuentro, respondió, mientras su mirada recorría el desván más allá de mí. Cuando sus ojos se posaron en la habitación llena de trastos, aquella gélida compostura finalmente se quebró, reemplazada por una luz depredadora y cegadora. Era la mirada de una cazadora que finalmente ha acorralado a su magnífica presa.
Sin esperar invitación, entró como si fuera la dueña del lugar. Caminó hasta un banco de trabajo donde acababa de terminar de restaurar un caballo de cerámica de la dinastía Tang. Su pierna estaba destrozada, pero usando las agujas Egis la había vuelto a unir sin una sola costura visible. Sublime, murmuró Ava, pasando un dedo delicado por la pata del caballo con un tono de genuina admiración en la voz. Se giró para mirarme, con los ojos ardiendo. ¿Y todavía quieres decirme que eres un perdedor? Señor alquimista. Mi corazón se detuvo. Ella lo sabía. No sé de qué me estás hablando, dije con rostro impasible. No es así, una leve curva rozó sus labios. Hace un mes se presentó en Christie's un Picasso perdido, la mujer que llora vestida de azul, pero según mis fuentes, ese cuadro fue destruido en un incendio hace un siglo y sobrevivió menos de un tercio del lienzo. El restaurador que la trajo de vuelta firmó su obra con un único símbolo alquímico. Hizo una pausa, con los ojos fijos en los míos. Hace 6 meses, el Met restauró en secreto un casco de gladiador romano que había quedado hecho añicos durante su excavación. El hombre que logró esa hazaña imposible era conocido únicamente por el nombre en clave, el alquimista. Dio un paso más cerca. Su presencia era abrumadora. Hace 3 años. Suficiente, la interrumpí. ¿Qué deseas? Mi identidad era mi mayor secreto. Si se supiera, me acosarían todos los coleccionistas y museos del mundo. Esta mujer había hecho sus deberes. Ya te lo dije. Quiero contratarte, dijo Ava con voz intensa. Necesito tus manos. Necesito que me repares algo. Me niego, dije sin dudar. No te apresures a negarte, susurró, como si esperara mi respuesta. De su bolso Hermès sacó una fotografía descolorida y me la entregó. Era una vieja foto amarillenta de una mujer de rostro amable que sostenía a un bebé. En el momento en que la vi, mi mundo se hizo añicos. Todo mi cuerpo empezó a temblar cuando le arrebaté la foto de la mano. ¿Dónde? ¿Dónde está ella? Mi voz era un susurro áspero y ahogado. La mujer de la foto era mi madre. No tengo ningún recuerdo de mis padres. Mi abuelo me contó que se fueron de viaje cuando yo era muy pequeño y nunca regresaron. Esa fotografía era el único vínculo que tenía con ella. Acepta ayudarme y te llevaré con ella, dijo Ava con un destello de emoción indescifrable en los ojos. Estás mintiendo, la miré fijamente, con los ojos desorbitados. Si sabías dónde estaba, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque el objeto que necesito que restaures está conectado a ella, dijo Ava lentamente. Es la única llave para averiguar qué le pasó, y está rota. Una llave. Me quedé mirando a Ava, intentando ver a través de su fachada glacial para saber si mentía. Pasé 10 años buscando alguna pista sobre mis padres. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Y ahora aparece esta mujer de la nada, afirmando tener la respuesta. Me pareció una trampa, diseñada a la perfección para mí, una a la que no podía resistirme. Muéstrame el objeto, dije con voz baja y grave. Como si supiera que aceptaría, hizo una llamada. Un instante después, uno de sus guardaespaldas sacó un maletín especial de aleación reforzada. Lo abrió, dejando al descubierto un objeto envuelto en capas de seda. Ava lo desenvolvió con cuidado. Dentro había un compás octogonal del tamaño de la palma de mi mano. Estaba forjado con un metal negro de tono gris plomo desconocido y cubierto de densos e intrincados glifos que parecían escritura antigua. En el centro, donde debería haber estado la aguja, solo había un agujero vacío. Peor aún, la brújula entera se había partido limpiamente por la mitad. Se llama brújula astral, dijo Ava con voz grave. Según la leyenda, puede localizar las grandes líneas ley del mundo. Pero tiene otra función, puede encontrar a una persona de un linaje específico. Me miró fijamente. Como tu madre. Mis ojos estaban fijos en la brújula. Una sola mirada me bastó para saber que su artesanía superaba la tecnología moderna. Los glifos, que parecían aleatorios, contenían una especie de lógica cósmica. Y la grieta. No fue una ruptura sencilla. Una fuerza increíblemente poderosa la había destrozado desde dentro.
Restaurarla sería 100 veces más difícil que arreglar ese casco romano. ¿Por qué yo?, pregunté. Porque eres el alquimista, respondió ella sencillamente. Si hay alguien en este mundo que pueda reparar esto, eres tú. ¿Cómo puedo confiar en ti? Recogí la mitad de la brújula. Estaba fría al tacto y emanaba una energía antigua y desolada. No tienes otra opción, dijo Ava, con los ojos afilados como dagas. Puedes optar por no creerme, quedarte aquí en tu desván polvoriento, custodiando tus preciados cachivaches y lamentándote de tu patética vida amorosa. O puedes optar por creerme y descubrir la verdad sobre la desaparición de tus padres. Sus palabras fueron como agujas que me atravesaban el corazón. Vida amorosa patética. Sí, 10 años de devoción para 10 humillaciones públicas. ¿Qué otro nombre podrías darle? Apreté con más fuerza la brújula. El frío del metal me ayudó a despejar la mente. Para arreglar esto, dije mirándola, necesitaré un material específico, estigia y hierro. Hierro estigio. Un metal meteórico mítico que se dice que es increíblemente duro pero, a la vez, increíblemente conductor. Era el material perfecto para reparar un artefacto como este, pero era algo legendario, increíblemente raro. Pensé que la petición la haría desistir. Para mi sorpresa, Ava solo sonrió levemente. Ya lo he adquirido. Hizo otra llamada. Unos instantes después, el otro guardaespaldas trajo un estuche más pequeño y pesado. Lo abrió. En su interior yacía un trozo de metal del tamaño de un puño, tan negro como una noche sin estrellas. Era real. En realidad era hierro estigio. Mi mente daba vueltas. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo pudo hacerse con algo que ni siquiera debería existir? ¿Tienes alguna otra pregunta?, preguntó Ava. Guardé silencio. Lo tenía todo planeado, guiándome paso a paso hacia un juego al que no podía rechazar. No tenía ni razón ni poder para decir que no. Tengo una condición, dije respirando hondo. Nómbrala. Durante la restauración, nadie puede molestarme, ni siquiera usted. Ava me miró durante un largo rato y luego asintió. Hecho. Mis hombres montarán guardia afuera. Se encargarán de tu comida y de cualquier otra necesidad. Simplemente proporciónales una lista de los materiales que necesites. Hizo una pausa. Te doy un mes. ¿Un mes? Fruncí el ceño. Eso no es suficiente. Los daños a este objeto son mucho peores de lo que puedas imaginar. No puedo esperar más. Su tono fue definitivo. Si no puedes arreglarlo en un mes, tendré que buscar a otra persona. Lo entendí. Esta fue su última oferta. De acuerdo, asentí. Sin decir una palabra más, Eva Sterling se dio la vuelta y salió de mi loft. Después de que se marchó, me quedé mirando la brújula rota y el hierro estigio. Mi mente era un torbellino. Mi vida, al parecer, acababa de ser arrojada violentamente hacia un nuevo rumbo desconocido. Mientras tanto, en la mansión Monroe, la aparición de Eva Sterling y su oferta trascendental habían sumido a toda la familia en el caos. La fiesta de compromiso había terminado en desastre. Blake Vanderbilt se había marchado sin decir palabra, con el rostro ensombrecido por una tormenta. La mirada que le dirigió a Tiffany al salir fue como si estuviera mirando a una extraña. Ella sabía que lo suyo había terminado. No solo no había logrado asegurar la alianza con los Vanderbilt, sino que también se había ganado la enemistad de Eva Sterling. ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Qué relación tiene ese perdedor de Eisen con Eva Sterling?, gritó la madre de Tiffany, incapaz de aceptar la realidad. El abuelo Monroe estaba sentado en su sillón orejero, con el rostro pálido, sin decir palabra. Cuando me acogió por primera vez, fue en parte por lástima, pero también porque había visto algo extraordinario oculto en mi interior. Él esperaba que yo me convirtiera en un gran activo para la familia. Nunca imaginó que Tiffany me rechazaría una y otra vez. Ahora parecía que ese diamante en bruto estaba a punto de ser reclamado por otra persona. Tiffany, llama a Eisen ahora mismo. Discúlpate con él. El anciano finalmente habló con voz ronca. ¿Qué? ¿Pedirle disculpas?
Tiffany lloró. ¿Por qué debería hacerlo? No es nadie. ¿Un don nadie? Su abuelo sonrió con desprecio. Una persona insignificante por la que Eva Sterling ofrecería miles de millones. ¿Has visto alguna vez a un don nadie así? Te digo que estábamos todos ciegos. Ethan Reed es mucho más complejo de lo que cualquiera de nosotros jamás imaginó. Tiffany se quedó sin palabras. Seguía repitiendo en su mente la mirada que Ava tenía en los ojos cuando me miró. Era una mirada de admiración, de absoluta certeza. Nunca antes había visto a nadie mirar a otra persona de esa manera. Una extraña mezcla de pánico y celos comenzó a consumirla. Sacó su teléfono con las manos temblando mientras buscaba un número que se sabía de memoria, y marcó. El teléfono sonó y sonó. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, alguien respondió, pero no era mi voz. Era una voz masculina fría y profesional. Hola, seguridad de Sterling Industries. El señor Reed está involucrado en un proyecto clasificado. Durante el próximo mes, no aceptará llamadas ni visitas. La línea se cortó. Tiffany se quedó paralizada, con el teléfono en la mano y la mente completamente en blanco. Seguridad de Sterling Industries. Un proyecto clasificado. Cada palabra era un golpe durísimo para su corazón. No hace mucho, yo era su sombra, el chico que acudía corriendo cada vez que ella llamaba, sin importar lo mal que me tratara. Ahora, ni siquiera podía hablar conmigo sin pasar por el cortafuegos corporativo. Una abrumadora sensación de pérdida y arrepentimiento la inundó, ahogándola. Bueno, ¿qué dijo?, preguntó su madre con impaciencia. Tiffany simplemente negó con la cabeza, con expresión perdida. Era alguien de Sterling Industries. Dijeron, no verás a nadie durante un mes. Maldita sea, el abuelo Monroe golpeó la mesa con el puño. Esto es todo lo que haces. La mayor oportunidad que nuestra familia ha tenido jamás, y la has desperdiciado. Finalmente, las lágrimas corrieron por el rostro de Tiffany. No entendía cómo todo había salido tan mal. Ella solo quería una vida mejor, una pareja mejor. ¿Eso estuvo tan mal? Simplemente no quería casarse con un hombre que parecía no tener nada. ¿Eso estuvo tan mal? Pero cuando vio el precio que Eva Sterling estaba dispuesta a pagar por mí, todo su orgullo, todo su sentimiento de superioridad, se desmoronó. Resultó que yo no era el que no era lo suficientemente bueno para ella. Fue ella quien nunca fue lo suficientemente buena como para ver mi verdadero yo. En mi desván, coloqué cuidadosamente las dos mitades de la brújula astral sobre mi banco de trabajo. El equipo de Ava era eficiente. En menos de medio día me entregaron un juego completo de herramientas de restauración de primera línea, exactamente según mis especificaciones, una forja, herramientas de microtallado, incluso varios instrumentos complejos cuyos nombres desconocía. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo, cerré los ojos y comencé a regular mi respiración. Restaurar la brújula no era solo cuestión de habilidad, era una cuestión de espíritu. Tenía que alcanzar un estado de perfecta tranquilidad para utilizar la técnica más profunda de las agujas EGIS, el arte de la reconstitución. El tiempo transcurría. Mi mente era un caos de recuerdos de los últimos 10 años. Cada compromiso roto, cada palabra burlona de Tiffany, cada mirada condescendiente de los invitados a la fiesta se repetían en mi cabeza como una película. Esos recuerdos humillantes eran como demonios que perturbaban mi concentración. No, tengo que deshacerme de ellos. De todos. Abrí los ojos de golpe, con un brillo agudo en ellos. Caminé hasta la esquina y recogí el colgante del Fénix Esmeralda que yo misma había tallado con mis manos. Observé el objeto que una vez albergó todas mis esperanzas. Sin dudarlo un instante, lo arrojé a la fragua rugiente. La esmeralda se agrietó y estalló bajo el intenso calor, derritiéndose rápidamente en un charco de líquido brillante e inútil. Al destruirse el colgante, sentí como si un peso de 10 toneladas se hubiera quitado de encima. El pasado había muerto. A partir de ese día dejé de ser Ethan Reed de los Monroe. Yo era el alquimista. Volví a sentarme, esta vez, mi mente estaba más clara y tranquila que nunca.
Tomé el trozo de hierro estigio y lo coloqué en un crisol especial. Luego tomé las agujas de Egis. Las 12 agujas doradas parecieron cobrar vida en las yemas de mis dedos, transformándose en 12 rayos de luz que se hundieron en el hierro del crisol. Cada inserción conllevaba una fuerza sutil pero poderosa. Este fue el primer paso y el más crucial, atemperar el medio. Tenía que refinar la estructura interna del hierro estigio para que coincidiera perfectamente con la de la brújula astral antes de poder intentar fusionarlos. El proceso exigía una inmensa energía mental. Gotas de sudor se formaron en mi frente. El tiempo transcurrió rápidamente en un estado de profunda concentración. Pasaron 3 días y 3 noches sin que me diera cuenta. Durante ese tiempo no había comido, dormido ni bebido una sola gota de agua. Todo mi ser estaba concentrado en templar el hierro. Fuera del loft, 2 de los guardaespaldas de Ava permanecían de pie como centinelas las 24 horas del día. Un poco más adelante en la calle, un Rolls Royce Phantom negro estaba aparcado discretamente. Eda Sterling estaba sentada en la parte trasera, viendo en una tableta la transmisión en directo de una cámara oculta en mi desván. Observó al hombre enfocado en la pantalla, su rostro pálido, su concentración inquebrantable. En sus ojos gélidos apareció un destello de una emoción que ni ella misma reconocía. Señorita Sterling, usted lleva aquí 3 días, le recordó amablemente su asistente. Ava no habló, solo agitó la mano para pedir silencio. Durante esos 3 días canceló todas las reuniones, todas las citas, solo para sentarse allí y mirar. No supo explicar por qué. Quizás fue curiosidad, quería presenciar el trabajo del legendario alquimista. O quizás fue otra cosa. Justo en ese momento, la figura en la pantalla se movió. De repente abrí los ojos y una luz brillante destellaba en ellos. Ya está listo, susurré. Con un rápido movimiento de mi mano derecha, el hierro estigio en el crisol se elevó en el aire, ahora era una esfera flotante de metal negro líquido. Las pupilas de Ava se contrajeron. Telequinesis. Esto estaba más allá de las capacidades humanas ordinarias. No hice ninguna pausa. Con un gesto de mi mano izquierda, las 2 mitades rotas de la brújula astral también flotaron hacia arriba, encontrándose con el hierro líquido en el aire. Ahora llegaba el paso más peligroso, la fusión. Formé una serie de sellos manuales complejos. Las 12 agujas doradas se convirtieron en un borrón de movimiento que rodeaba los 3 objetos a gran velocidad alrededor del eje del mundo por la ley de la creación reconstituida. Recité las antiguas palabras mientras cada aguja tocaba un glifo preciso en la brújula. De repente, todo el desván vibró con un extraño y potente zumbido. Una onda invisible de energía se expandió desde mí. En un Rolls Royce que avanzaba calle abajo, la pantalla de la tableta de Ava se puso negra. ¿Qué pasó?, exclamó su asistente. La expresión de Ava cambió. Abrió de golpe la puerta del coche y miró hacia mi loft. El cielo sobre el viejo edificio se agitaba, las nubes formaban un vórtice gigante, como si algo estuviera a punto de irrumpir desde otra dimensión. Esto es malo, murmuró Ava con el rostro sombrío. Ha desencadenado un evento celestial. Rápido, acoten un radio de 1 kilómetro. Desalojen a todos y activen ahora mismo el inhibidor de señal de mayor nivel. Ladró las órdenes a su unidad de comunicaciones con calma y decisión. Sin embargo, su voz denotaba una conmoción manifiesta. Esperaba que esto fuera difícil, pero nunca imaginó que causaría una perturbación de tal magnitud. Esto ya no era solo restauración, era una especie de antiguo y poderoso ritual. Aunque atónitos, su equipo actuó con la eficiencia propia de profesionales. En cuestión de minutos, todo el vecindario quedó sumido en un confinamiento silencioso e invisible. Dentro del desván, yo desconocía el caos que reinaba fuera. Toda mi atención estaba centrada en la brújula que tenía delante. La fusión resultó mucho más peligrosa de lo que había previsto. La violenta energía que había destrozado la brújula aún permanecía latente en los fragmentos. Actuaba como un virus obstinado, rechazando constantemente la energía del hierro estigio. Mi técnica de reconstitución libraba una feroz batalla contra esa fuerza oscura. Mi cuerpo se había convertido en el campo de batalla. Tosí y escupí un bocado de sangre.
Mi rostro palideció instantáneamente. La reacción violenta de la energía oscura se había disparado a través de las agujas y había penetrado en mi propio cuerpo. Sentía como si me ardieran las entrañas. No puedo parar. Si me detengo ahora, no solo se destruiría la brújula para siempre, sino que la reacción me mataría. Apreté la mandíbula, me mordí la lengua y utilicé el dolor agudo para mantenerme consciente. Llevé el poder de las agujas Egis a su límite absoluto. Con mi sangre consagro este vaso. Funde, escupí la sangre de mi lengua sobre la brújula que flotaba en el aire. Fue absorbida instantáneamente. El zumbido de la brújula se hizo más fuerte. Sobre su superficie negra, los antiguos glifos comenzaron a brillar uno a uno con una inquietante luz azul. Bajo la presión combinada de mi sangre y la técnica de reconstitución, la oscura fuerza repulsiva finalmente comenzó a retroceder. El hierro estigio líquido se filtró lentamente en la grieta, uniendo perfectamente las dos mitades. La fractura sanó ante mis propios ojos. Está funcionando. Sentí una oleada de euforia, pero no me atreví a relajarme. El paso final era el despertar. La aguja era el corazón de la brújula. Desvié una fracción de mi atención, dando forma a una pequeña cantidad de hierro líquido para convertirla en una nueva aguja en el orificio central. Esto requería una precisión absoluta, la longitud, el grosor y el peso debían ser perfectos o todo el equilibrio de la pieza se arruinaría. Mi visión comenzó a oscurecerse. Estaba al límite, pero sabía que tenía que resistir, por mi madre, a quien nunca conocí, por la verdad que había estado perdida durante más de 20 años. Forma, rugí, usando mis últimas fuerzas. La aguja forjada con hierro estigio finalmente tomó forma. Se encontraba justo en el centro del compás. Su superficie negra absorbía toda la luz. En el momento en que la aguja estuvo completa, toda la brújula astral estalló en una luz cegadora. Cada glifo se iluminó y un aura antigua, poderosa y majestuosa emanó de ella, disparándose hacia el cielo. El techo de mi desván voló por los aires, un visible pilar de luz azul se disparó hacia el cielo, conectando con un vórtice en las nubes. Auge. Un estruendo de truenos sacudió toda la ciudad. Al final de la calle, Eva Sterling alzó la vista hacia el pilar de luz que unía el cielo y la tierra. Su hermoso rostro era una máscara de pura conmoción. Él lo hizo, susurró. La luz se desvaneció y el vórtice en el cielo se disipó lentamente. El desván volvió a quedar en silencio. Completamente exhausto, me desplomé en el suelo, incapaz de mover un solo dedo. Pero una sonrisa se dibujó en mi rostro. Observé la brújula astral, ahora íntegra y perfecta, suspendida en el aire, irradiando una energía espiritual aún más fuerte que antes. El alquimista no había fracasado. Justo en ese momento, la puerta del desván se abrió de una patada. Ava Sterling entró corriendo con su equipo. Cuando vio el enorme agujero en el techo y a mí, pálido y desplomado en el suelo, su rostro eternamente tranquilo mostró por primera vez un destello de pánico. Isen. Corrió hacia mí y se arrodilló para ayudarme a levantarme. No me toques, susurré con voz ronca. Y no toques la brújula. Su energía aún es inestable. La mano extendida de Ava se quedó paralizada. Miró la sangre en mis labios y mi extrema debilidad, y frunció el ceño. Sacó de su bolsillo un pequeño frasco de porcelana, agitó una sola pastilla fragante y me la acercó a los labios. Toma esto, dijo. No lo cuestioné. Abrí la boca y la tragué. La pastilla se disolvió al instante y una corriente cálida recorrió mi cuerpo, reparando mis vías internas dañadas. Sentí que recuperaba un atisbo de fuerza. ¿Qué fue eso?, pregunté. Una píldora de oro para la continuidad familiar, dijo rotundamente. Solo podemos producir 3 al año. Me quedé atónita, había usado una medicina tan valiosa en mí sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué necesitabas que esto se restaurara?, pregunté, mirando la brújula flotante. Este no es un artefacto cualquiera. No te tomaste tantas molestias solo para encontrar a alguien, ¿verdad? Ava guardó silencio un instante, como si debatiera qué decir. Finalmente habló, necesitaba ir a un lugar. ¿A qué lugar?
A un lugar que no existe en ningún mapa. Abelan. Abelan. El nombre me golpeó como un puñetazo. Había escuchado las leyendas de mi abuelo, un reino mítico oculto, separado de nuestro mundo, el hogar de antiguos reyes y magia, un lugar de eterna juventud y poderosos artefactos, una puerta a otro mundo. Siempre pensé que solo era un mito y una alegoría. ¿Crees en Abelan? La miré, incrédula. Era una jefa de negocios, una pragmática. ¿Cómo podía creer en cuentos de hadas? La creencia es irrelevante, dijo Ava, con la mirada perdida y profunda. Lo que importa es que tengo que ir allí. ¿Por qué? Porque hace 20 años mi abuelo desapareció allí, dijo con una tristeza en la voz que nunca antes le había oído. ¿Y tus padres? Ellos. Probablemente con él. Sentí como si me hubieran golpeado con un mazo en el corazón. Mis padres y su abuelo desaparecieron en Abelan. ¿Cómo es posible? ¿Qué pruebas tienes? Mi voz temblaba. Ava sacó otra fotografía del bolsillo, aún más antigua. En el fondo, una cordillera nevada. Había 3 personas en la foto, mi madre con un bebé en brazos, un hombre apuesto con mis ojos mi padre, y junto a ellos un anciano lúcido y enérgico. Este es mi abuelo, Julian Sterling, dijo Ava señalando al anciano. Esta foto se tomó justo antes de que se fueran. El lugar está al pie de las mismas montañas que, según dicen, ocultan la entrada. Les dijeron a todos que iban a una expedición arqueológica. Nunca regresaron. He pasado 20 años utilizando todos los recursos de mi familia para descubrir la verdad. Buscaban a Abelan, y esta brújula es la única llave para abrir la puerta. Desafortunadamente, la que se llevaron era una réplica. La verdadera la escondió mi abuelo, pero por alguna razón, no mucho después de su desaparición, se hizo añicos por sí sola. Ava me miró fijamente. Isen, ¿lo entiendes ahora? Nuestros objetivos son los mismos. Quiero encontrar a mi abuelo. ¿Tú quieres encontrar a tus padres? Tenemos que trabajar juntos. Guardé silencio. La información era demasiado rápida. Siempre pensé que solo era un huérfano con un don para la restauración. Jamás imaginé que mi vida estuviera ligada al mito de Abelan. ¿Por qué debería creer una sola palabra? Me esforcé por incorporarme, apoyándome contra la pared. Por eso Ava tomó la brújula del aire. Ahora estaba en calma, pero los glifos en su superficie aún palpitaban con una luz tenue. Me la entregó. Extendí la mano y la tomé. En el instante en que mis dedos tocaron la brújula, algo sucedió. La aguja comenzó a girar descontroladamente. Una mancha negra. Al mismo tiempo, una avalancha de imágenes extrañas inundó mi mente, un vasto paisaje primigenio bajo un cielo con 2 soles, grandes bestias aladas surcando las nubes, extrañas figuras con túnicas realizando antiguos rituales. La imagen final era una colosal puerta de bronce tallada con un único símbolo brillante. ¡Ay!, grité de dolor, arrojando la brújula y agarrándome la cabeza. Las visiones eran demasiado reales, demasiado poderosas, amenazaban con destrozarme la mente. Isen, ¿qué te pasa?, preguntó Ava apresurándose a ayudarme. Las visiones tardaron un buen rato en disiparse. Me quedé jadeando, sin aliento. Vi cosas. Cosas imposibles. Es la memoria del linaje, dijo Ava con convicción. Solo alguien con el linaje adecuado despertará los recuerdos ocultos en su sangre al tocar la brújula. Isen, debes creerme ahora. Tu familia está conectada con Abelan. La miré, todas mis dudas se habían disipado. Esas visiones no eran producto de mi imaginación. ¿Cuándo nos vamos?, pregunté. En cuanto te recuperes, dijo observando mi debilitado estado. Entonces tenemos que recuperar una cosa más. ¿Qué es? La otra mitad de la llave que abre la puerta, la piedra de gusano. Al mismo tiempo, en un ático de Park Avenue, Blake Vanderbilt estaba sentado en un sofá de cuero, con el rostro tan sombrío que parecía cortar la leche. Un hombre de mediana edad, aterrorizado, estaba frente a él.
¿Me estás diciendo que este tal Ethan Reed restauró algo y que provocó una sobrecarga eléctrica en toda la ciudad y una tormenta eléctrica descomunal? La voz de Blake era gélida. Sí, señor Vanderbilt, tartamudeó el hombre, uno de los espías corporativos de Blake. Eva Sterling tenía la situación bajo control, pero el evento fue demasiado grande. Miles de personas vieron la columna de luz, oyeron el trueno. Inútil. Blake arrojó su copa de cristal contra la pared, donde se hizo añicos. Una perdedora a la que ni siquiera miraría tiene este poder. Ava Sterling. Escupió su nombre como una maldición. La humillación en la fiesta lo había convertido en el hazmerreír de todo su círculo social. Había perdido a Tiffany y se había ganado la enemiga acérrima de Ava. En los últimos días, Industrias Sterling había estado desmantelando sistemáticamente los negocios de su familia, costándoles miles de millones. Aún no he terminado. Los ojos de Blake brillaron con una luz demente y feroz. Si yo no puedo tener lo que quiero, nadie podrá. Ava Sterling, Ethan Reed, esperen. Cogió su teléfono y marcó un número seguro. Hola, ¿es Aaron Corp? Tengo una propuesta de negocios para ustedes. Dos objetivos, un hombre llamado Ethan Reed y una mujer, Eva Sterling. El dinero no es problema. Solo les pido una cosa, que desaparezcan de la faz de la tierra. Gracias a la píldora milagrosa de la familia Sterling y a un equipo de médicos privados, recuperé casi todas mis fuerzas en solo 3 días. Durante ese tiempo, me alojé en la finca privada de Ava en el Valle del Hudson, un lugar tan vasto que parecía un parque nacional, con jardines impecables, lagos privados y una arquitectura que avergonzaría a cualquier mansión romana. Pero no estaba de humor para disfrutarlo. Mi mente estaba absorta en pensamientos sobre Abelán y mis padres. Ava me dejó solo, dándome tiempo para asimilarlo todo. La mañana del cuarto día estaba en un patio practicando una serie de ejercicios de meditación. Mi abuelo me había enseñado a sanar la tensión interna persistente. Ava se acercó, vestida con ropa deportiva blanca y elegante, sin el traje formal. Parecía menos una reina de hielo y más una guerrera feroz. Te ves mejor, comentó con un gesto de cabeza. Gracias a ti, dije terminando mi postura y recuperando el aliento. ¿Estás listo?, preguntó. ¿Para qué? Para conseguir la piedra Bormart. Media hora después, un helicóptero privado despegó de la finca y nos llevó hacia el oeste, rumbo a las montañas Catskill. ¿Dónde está esta piedra?, pregunté mirando hacia abajo a las interminables montañas verdes. En un lugar que jamás imaginarías, dijo crípticamente. El helicóptero aterrizó en una remota cima llana. Lo único que había era un pequeño monasterio en ruinas que parecía abandonado desde hacía siglos. Los caracteres del letrero de madera sobre la puerta estaban descoloridos, pero alcancé a distinguir las palabras, Templo de la Caída de Nubes. ¿Es aquí?, pregunté sorprendido. Ava sintió y me condujo al interior. El templo estaba desierto, el patio cubierto de maleza. Me guió a través del salón principal hasta un patio trasero. En el centro había un viejo pozo seco. Ava se acercó al borde del pozo y sacó la brújula astral restaurada. La colocó sobre el borde de piedra, se mordió un dedo y dejó caer una gota de sangre sobre la aguja. La brújula cobró vida con un zumbido y la aguja giró hasta apuntar directamente al fondo del pozo. La piedra de gusano está ahí abajo, dijo Ava. Parece profundo, dije, escudriñando la oscuridad. Hay más de lo que parece. Tomó una cuerda resistente que había preparado, la ató a una talla de dragón en la piedra y dijo, iré primero. Sígueme. Sin rastro de miedo, agarró la cuerda y descendió con destreza en rapel hacia la oscuridad. La seguí de cerca. El pozo estaba resbaladizo por el musgo. Tras descender unos 45 metros, nuestras botas tocaron tierra firme. No era el fondo de un pozo, sino una enorme caverna subterránea iluminada por cristales brillantes que proyectaban una luz etérea sobre todo. En el centro de la caverna había un altar de piedra natural, y sobre él descansaba una extraña piedra negra, del tamaño de un coche, con forma de dragón enroscado. Estaba cubierta de patrones naturales y emanaba una inmensa presión ancestral. Esa es la piedra Bormart. Estaba asombrado.
Sí, la expresión de Ava era sombría. Según el diario de mi abuelo, esta piedra se usaba en la antigüedad para aprisionar a una gran criatura de alambre que aterrorizaba la tierra. Tras someter a la bestia, la piedra se dejó aquí como sello. ¿Cómo se supone que vamos a mover eso?, pregunté, observando la enorme roca. No hace falta, respondió ella negando con la cabeza. Solo necesitamos su corazón. Se acercó a la piedra y colocó la mano en el centro. Cerrando los ojos, comenzó a murmurar, activando una especie de energía interna. Un instante después, una luz dorada empezó a brillar desde el interior de la piedra negra donde descansaba su mano. ¡Crack! Una pequeña piedra con forma de corazón, del tamaño de un puño, se desprendió de la roca principal. Ava la atrapó, su rostro palideció por el esfuerzo. Claramente le había costado mucho. «Vete», gritó, guardando la piedra en su chaqueta y agarrándome del brazo. «¿Qué pasa?» Podía sentir su urgencia. «Sin el corazón, el sello no durará mucho», dijo con la voz tensa, como si estuviera ensayada. ¡Boom! Toda la caverna comenzó a temblar violentamente. Desde debajo del altar estalló un rugido ensordecedor, un sonido de pura furia ancestral que parecía emerger de las profundidades del infierno. Una presión aterradora nos inundó, dificultándonos la respiración. «Muévete». El rostro de Ava estaba más pálido que el mío. Jamás la había visto así. Nos abalanzamos sobre la cuerda y comenzamos a escalar para salvar nuestras vidas. El rugido se hizo más fuerte, más cercano. Una neblina negra y pestilente brotó del pozo, persiguiéndonos. Justo cuando estábamos a punto de llegar a la cima, una monstruosa garra negra, cubierta de escamas y tan grande como una tapa de alcantarilla, salió disparada del pozo y se aferró al tobillo de Ava. «Cuidado», grité. Sin pensarlo, solté la cuerda con una mano, saqué una de mis agujas doradas de Igis de una vaina oculta en mi cintura y la clavé con todas mis fuerzas contra la garra. ¡Clang! La aguja golpeó las escamas con un sonido metálico, haciendo saltar chispas. La criatura rugió de dolor y retrajo su garra. En esa fracción de segundo, agarré a Ava y nos arrastré a ambas por encima del borde del pozo. En el momento en que estuvimos a salvo, todo el patio trasero del templo se derrumbó en un enorme socavón. Humo negro salía a borbotones. «¡Corran!». No dejamos de correr hasta que estuvimos de vuelta en el helicóptero, despegando y alejándonos a toda velocidad de la montaña. Miré hacia abajo, al socavón que se ensanchaba cada vez más, mi corazón aún latía con fuerza. «¿Qué era esa cosa ahí abajo?», pregunté. «El Guirán prisionero», dijo Ava, recuperando lentamente el color. Miró mi mano, que temblaba ligeramente por el esfuerzo. Una expresión compleja cruzó su rostro. «Gracias, me salvaste la vida». «Somos compañeras», dije simplemente. Ava no respondió. Sacó la piedra del corazón de gusano, brillaba con una luz cálida, iluminando su pálido rostro. «Ahora tenemos ambas llaves», dijo mirándome. «Dentro de 3 días, la noche de luna llena, se abrirá la puerta a Avelán». De vuelta en la finca, Ava convocó una reunión con su círculo íntimo de mayor confianza para comenzar los preparativos finales. Me ordenaron descansar. La garra del Guiram no me había tocado, pero su aura aterradora había agravado mis heridas internas. Mientras meditaba en mi habitación, repasé los acontecimientos de la caverna, la garra, el rugido y la fría determinación de Ava. Incluso ante la muerte, esta mujer guardaba muchos secretos. Era más que una simple directora ejecutiva. Conocía técnicas ancestrales, el secreto de la piedra de gusano y podía incluso extraer su corazón con sus propias manos. Su historia debía estar profundamente entrelazada con Avelán. Por primera vez, sentí cierta cautela a su alrededor. ¿Éramos realmente solo socios? 2 días después, mis heridas habían sanado. El asistente de Ava me trajo un equipo de expedición hecho a medida y un archivo. «¿Qué es esto?», pregunté. La señora Sterling me pidió que le entregara esto. «Un regalo personal», dijo el asistente con respeto. «Es un acuerdo de transferencia del 5% de las acciones de Sterling Industries».
También ha usado sus contactos para crearle una nueva identidad. Ahora es el segundo mayor accionista y principal asesor técnico de la empresa. Abrí el archivo y vi las cifras astronómicas, pero no sentí nada. Dígale que no lo necesito, dije, apartándolo. Señor Reed, dijo el asistente con semblante preocupado. La señora Sterling insistió en que aceptara. Dice que se lo merece por restaurar la brújula y por salvarle la vida. Guardé silencio. Esta mujer siempre encontraba la manera de atarme a ella. Además, el asistente me entregó una tableta. La señora Sterling pensó que esto podría interesarle. La tomé. En la pantalla se reproducía un noticiero. Fuentes confirman que la corporación Vanderbilt está bajo investigación federal por fraude financiero masivo y crimen organizado. El director ejecutivo, Franklin Vanderbilt, y su hijo, Blake Vanderbilt, han sido detenidos. Los Vanderbilt habían caído, apenas habían pasado unos días. Sabía que Blake había traicionado a Ava, pero desmantelar un imperio de ese tamaño tan rápidamente era casi imposible, a menos que... El reportero del video estaba entrevistando a una fuente anónima que afirmaba que la evidencia clave contra los Vanderbilt había sido filtrada por un grupo mercenario internacional llamado Acorn Corp. Blake los había contratado para asesinar a Ava y a mí por razones desconocidas. Los mercenarios lo habían traicionado, entregando toda su alianza nefasta a Industrias Sterling. Vi las noticias con una sonrisa gélida. Blake había sellado su propio destino, pero eso también me hizo apreciar aún más el poder de Ava. Era incluso más formidable de lo que había imaginado. Esa noche, Ava vino a verme. Vestía un traje táctico negro ajustado que realzaba su figura perfecta. ¿Viste las noticias?, preguntó. Sí. Blake Vanderbilt nos quería muertos. Simplemente le di lo que se merecía, dijo con un tono tan casual como si hablara del tiempo. A Acorn Corp empecé. Los compré, repitió, destrozando mi percepción de lo posible. Había comprado una organización mercenaria de primera categoría. ¿Cuántas cartas más guardaba? Vámonos, ya casi es hora, dijo, interrumpiendo mis preguntas y dándose la vuelta para marcharse. En el helipuerto de la finca nos esperaba un avión de transporte militar modificado. Además de nosotros, había 10 operadores fuertemente armados con miradas frías e implacables. Eran la élite absoluta, elegidos personalmente de Acorn Corp. ¿Podemos confiar en ellos?, pregunté. Siguen mis órdenes y solo mis órdenes, respondió Ava con total seguridad. El avión despegó, volando hacia el oeste, rumbo a las vastas montañas nevadas de Alaska. Tras un largo vuelo, aterrizamos en una base secreta oculta en un valle remoto. Desde allí, cambiamos a motos de nieve y seguimos a un guía, adentrándonos en la naturaleza salvaje de Alaska. Cuanto más avanzábamos, más traicionero se volvía el terreno y más escaso el aire. Un frío penetrante nos envolvía. Las montañas a nuestro alrededor adquirían formas extrañas e irreales, como si hubieran sido esculpidas por gigantes. Finalmente, cuando la luna llena alcanzó su cenit, llegamos a un inmenso valle circular. En su centro se extendía un lago cuya superficie, tranquila como un espejo negro, reflejaba la luz. Bajo la luna, el agua parecía brillar desde dentro. Aquí está. El lago espejo, la entrada a Avellan, dijo Ava mirando fijamente la luna. Sacó la brújula astral y la piedra de gusano. Colocó la piedra en forma de corazón en el centro del compás, donde antes estaba la aguja, encajó a la perfección. La brújula estalló en una luz 100 veces más brillante que antes. Un rayo azul surgió de ella, impactando en el centro del lago. El agua tranquila comenzó a hervir y agitarse, formando un remolino gigante. En el centro del vórtice, el agua se separó y una brillante puerta de luz pura, de unos 30 metros de altura, se materializó lentamente. La puerta de Avellan. Era exactamente como la había visto en la memoria de mi linaje. La puerta está abierta. Vamos, gritó Ava y corrió hacia ella. La seguimos de cerca. Pero justo cuando estábamos a punto de cruzar, la noche estalló con el sonido de disparos. 2 de nuestros operadores cayeron silenciosamente sobre la nieve. Emboscada, gritó Ava mientras nos lanzábamos a cubierto.
Una lluvia de balas cayó sobre nosotros. Desde las sombras del valle emergieron un centenar de figuras con camuflaje blanco, rodeándonos. Su equipo era incluso más avanzado que el nuestro. Y caminando tranquilamente entre sus filas había una figura familiar y aterradora, Tiffany Monroe. Llevaba un costoso abrigo de piel, su maquillaje era perfecto, pero sus ojos estaban llenos de un odio enloquecido y venenoso. Junto a ella estaba un hombre con una máscara dorada que ocultaba su rostro. Isen y Ava se sorprendieron al verla. La risa de Tiffany era un siseo venenoso. ¿De verdad creías que te dejaría entrar así como así en Abelan? Tiffany, ¿qué haces aquí? La miré fijamente, con la mente dando vueltas. Este era uno de los lugares más remotos de la Tierra. ¿Cómo nos encontró? ¿Qué hago yo aquí? Su voz se elevó hasta convertirse en un grito estridente. Estoy aquí por ti, mi querido exprometido. Sus ojos, llenos de celos y rabia, se clavaron en los míos. Mentiroso, Isen. Me mentiste durante 10 años. Tenías todo ese poder, todo ese secreto, y fingiste ser un perdedor. Disfrutaste viéndome hacer el ridículo, rechazándote solo para que pudieras huir con esa zorra. Sus acusaciones eran tan retorcidas y delirantes que no pude evitar reír. Nunca te mentí, Tiffany, dije fríamente, estabas demasiado cegada por tu propia avaricia para ver otra cosa. Cállate, gritó, sin dejar de poner excusas. ¿Crees que no sé qué es Abelan? Es el secreto de la vida eterna, y pensabas compartirlo con una extraña en lugar de conmigo. Hoy, ninguno de ustedes entrará. Los secretos de Abelan me pertenecen. La miré como si fuera una desconocida. La mujer a la que una vez amé había sido completamente consumida por su propio veneno. ¿Crees que tus armas de gran calibre pueden detenernos? La voz de Ava era como hielo. Los operadores restantes ya habían entrado en combate con el enemigo. Un feroz tiroteo iluminaba el valle. Oh, traje más que armas, dijo Tiffany con una sonrisa desdeñosa, volviéndose hacia el hombre de la máscara dorada con una mirada de reverencia aduladora. Permítanme presentarles al oráculo del cónclave. ¿El cónclave? Ava y yo intercambiamos una mirada de sombría comprensión. Ambos habíamos oído rumores sobre esa antigua sociedad secreta, una incluso más vieja y misteriosa que la familia Sterling. Se decía que eran los guardianes de los mayores secretos del mundo, y Abelan era el principal entre ellos. La hija del clan Sterling y el muchacho con la sangre del artífice, la voz del hombre era un zumbido bajo y resonante que provenía de detrás de la máscara. Abelan no es para ustedes. Márchense ahora y les perdonaré la vida. ¿La sangre del artífice? Mi mente iba a 1000 por hora. Parece que sabes mucho, replicó Ava, alzando la brújula astral brillante. Lamentablemente para ti, la puerta ya está abierta y nadie me impedirá ir a donde quiera. Insolencia, tronó el oráculo, alzando lentamente una mano. A medida que lo hacía, la ventisca que nos rodeaba se intensificó hasta convertirse en un furioso vórtice de nieve y hielo. Miles de afilados carámbanos se materializaron en el aire detrás de él. Con un rápido movimiento de su mano, la tormenta de hielo se lanzó hacia nosotros. Aquello no era poder humano. Era magia. Hacia la puerta, gritó Ava en ese momento, agarrándome del brazo y tirando de mí hacia la luz. Los operadores restantes formaron un escudo humano, enfrentándose al bombardeo imposible. Los carámbanos los golpearon con fuerza espeluznante, y en un instante, los 8 hombres quedaron hechos trizas. Su sacrificio nos permitió ganar el segundo que necesitábamos. No, gritó Ava al ver caer a sus hombres, pero era demasiado tarde. Nos precipitamos a través del portal de luz, con la tormenta de hielo a escasos centímetros de nuestras espaldas. El oráculo y Tiffany nos seguían de cerca. El mundo se disolvió en un vertiginoso túnel de luz y color. Cuando mi visión se aclaró, la escena ante mí me dejó sin aliento. Ya no estábamos en un páramo helado. Nos encontrábamos en un valle bañado por una eterna primavera. El aire estaba impregnado del aroma de las flores y de una energía tan pura que era casi tangible.
A lo lejos, las montañas flotaban en el cielo con cascadas que se precipitaban desde sus cumbres y grandes aves blancas que las sobrevolaban. Era un paraíso inimaginable. Esto es Abelán, susurré. Detente. El oráculo y Tiffany aparecieron tras nosotros. Él contempló el paisaje imposible, y aún tras la máscara, pude sentir su avaricia. Por fin estoy aquí. Oráculo, mátalos, chilló Tiffany, con los ojos desorbitados por la codicia. Entonces podremos encontrar la fuente de la juventud. El oráculo la ignoró. Su mirada estaba fija en lo más alto, donde una montaña flotante sostenía un magnífico palacio dorado. La fuente de la juventud no es nada, murmuró para sí. Con el corazón de Abelán, me convertiré en el amo de este reino. Salió disparado hacia el palacio en un destello de luz dorada. Oráculo, espérame. Tiffany se apresuró a seguirlo. Tenemos que detenerlo, dijo Ava, tirando de mí. Corrimos hacia el palacio. Teníamos que encontrar a nuestras familias antes que él. Mi intuición me gritaba que si se apoderaba del corazón de Abelán, sería el fin de todo. El palacio estaba más cerca de lo que parecía. Llegamos a sus puertas en un instante. Las grandes puertas estaban abiertas y, sobre ellas, grabadas en una escritura antigua, se leían las palabras, el Salón de la Eternidad. Entramos de golpe. El salón era vasto y silencioso. En el centro mismo se alzaban 3 ataúdes de cristal. Eran transparentes y dentro yacían 3 figuras, un hombre apuesto y una mujer de rostro amable, mis padres, y en el tercero, un anciano lúcido y enérgico, Julian Sterling. Todos parecían simplemente dormir. Mamá. Papá. Corrí hacia sus ataúdes, mis manos presionando el frío cristal, las lágrimas nublando mi vista. Abuelo. Ava estaba al lado de su abuelo, su voz quebrada por la emoción. Los hemos encontrado, pero ¿por qué estaban aquí? ¿Estaban vivos o muertos? Ja, ahí está. El corazón de Abelán. La risa triunfal del oráculo resonó en la sala. No miraba los ataúdes, sus ojos estaban fijos en un trono al fondo de la sala. Suspendido sobre él, un cristal del tamaño de una cabeza humana palpitaba con un arco iris de luz, como un corazón viviente. Irradiaba una onda de pura fuerza vital que era sobrecogedora. El corazón de Abelán. Eso era. Me quedé mirando el cristal palpitante. Con solo estar cerca, podía sentir cómo mis últimas heridas sanaban. Era una fuente de vida pura. Sí. La voz del oráculo estaba cargada de manía. Una vez que me fusione con él, obtendré la vida eterna y me convertiré en un verdadero Dios. Se dirigió hacia el trono con la mano extendida. No lo tocarás, gritó Ava, sacando una espada delgada y flexible de su cinturón y abalanzándose sobre él. La luz de una luciérnaga se atreve a desafiar al sol. El oráculo se burló. Sin siquiera mirarla, le devolvió el golpe con la mano. Una onda de fuerza invisible impactó contra Ava, lanzándola por los aires al otro lado del pasillo. Cayó al suelo, con sangre brotando de sus labios. Ava, exclamé, corriendo a su lado. Estoy bien, tosió, con los ojos aún llameando de desafío. No podemos dejar que se quede con el corazón. Ja, ¿y cómo me lo vais a impedir?, rió el oráculo. Nos dio la espalda y continuó su lento camino hacia el trono. Oráculo, exclamó Tiffany, entrando corriendo, con la mirada fija en el corazón con una codicia desmedida. Mi señor, me prometiste la inmortalidad. Lárgate, insignificante insecto. El oráculo hizo un gesto de desdén con la mano. Una ráfaga de viento lanzó a Tiffany contra una columna de mármol, donde se desplomó al suelo, inconsciente. Ya no le servía de nada a su peón. Miré al oráculo que se acercaba a mis padres en sus prisiones de cristal, con el corazón latiendo desesperado. Ava y yo juntos no éramos rival para él. ¿Era este el final? Justo entonces, una tenue voz antigua resonó, no en el salón, sino dentro de mi mente. Hijo mío, usa tu sangre en el cristal. Me quedé helado. ¿De quién era esa voz? Date prisa. No podemos mantener el sello mucho más tiempo.
La voz volvió a sonar con urgencia. Miré los 3 ataúdes. Eran ellos. No estaban muertos, se estaban comunicando conmigo. Sin pensarlo 2 veces, me mordí el dedo y presioné una gota de sangre sobre el ataúd de mis padres. Al ver mi acción, Abba pareció comprender e hizo lo mismo, presionando su dedo ensangrentado contra el ataúd de su abuelo. En el momento en que nuestra sangre tocó el cristal, los 3 ataúdes estallaron en una cegadora luz sagrada. La luz se disparó hacia el techo, convergiendo en un enorme vórtice de energía sobre el salón. No. El oráculo, cuyos dedos estaban a centímetros del corazón, fue lanzado hacia atrás por la explosión de energía. Miró con horror y rabia. Las tapas de los 3 ataúdes se abrieron lentamente. Mis padres y Julian Sterling abrieron los ojos. Sus miradas eran claras y penetrantes, llenas no de confusión, sino de la sabiduría de los siglos. Hijo mío, por fin has llegado, dijo mi madre, con una sonrisa dulce y la voz llena de amor. Mamá. Papá. Me quedé sin palabras, incapaz de hablar. Abba, querida, mira cómo has crecido, dijo Julian Sterling, con los ojos llenos de orgullo y amor por su nieta. Abuelo. Abba lloró abiertamente. ¿Estás vivo? Vivo, dijo mi padre con una sonrisa gélida. Salió de su ataúd y un aura de poder emanó de él, 100 veces más fuerte que la de los oráculos. Los guardianes del linaje de los artificieros no mueren tan fácilmente. No estábamos muertos, sino en letargo, explicó Julian Sterling, saliendo también. Nuestra fuerza combinada mantenía el sello en el corazón de Abelán, esperando a que nuestros descendientes llegaran con las llaves y nos despertaran. El sello de los guardianes. El rostro del oráculo se contrajo de horror al comprender la verdad. Entonces, el corazón de Abelán no es una fuente de poder. Es un. Así es, interrumpió mi madre con voz gélida. El corazón de Abelán es el corazón de un antiguo demonio interdimensional. No otorga la vida eterna, consume el alma de quien se une a él, convirtiéndolo en un monstruo sin mente. Nuestras 3 familias han sido las guardianas de este lugar durante generaciones, asegurándose de que jamás amenace al mundo de los hombres. No, no puede ser. Mientes, gritó el oráculo con la mente destrozada. Estaba cegado por tu ansia de poder, dijo mi padre, con un dejo de lástima en la voz. El cónclave fue en su día un clan guardián como el nuestro, pero vuestros antepasados sucumbieron a la tentación. Hoy ponemos fin a vuestra herejía. Mi padre, mi madre y Julian Sterling tomaron sus posiciones, formando un triángulo alrededor del oráculo. Por el poder de Abelán, sé juzgado, corearon al unísono. Un campo invisible de energía se activó, atrapando al oráculo. Gritó de agonía mientras la luz dorada se desvanecía de su cuerpo, revelando el rostro deformado y aterrorizado de un anciano bajo la máscara. No, mi poder. Con un último grito desesperado, se desintegró en polvo y desapareció. La energía se desvaneció. El salón de la eternidad quedó en silencio. Miré a mis padres, que parecían dioses, y me sentí como en un sueño. Ven aquí, hijo mío, me llamó mi madre. Caminé hacia ella y me acarició suavemente el rostro. ¿Has sufrido tanto? Las lágrimas que había contenido durante 28 años finalmente brotaron. Cerca de allí, Abba y su abuelo se reencontraron. Con un gesto de la mano, Julian Sterling expulsó a la inconsciente Tiffany de Abelán. Sus recuerdos fueron borrados. Viviría el resto de sus días como una persona normal. Sus ambiciones y codicias se convirtieron en humo. Era un destino más benévolo del que merecía. Mamá, papá, ¿qué va a pasar ahora?, pregunté. El sello del corazón se ha debilitado, dijo mi padre con expresión solemne. Debemos quedarnos aquí para protegerlo. Abelán nunca puede quedar desprotegida. Se me cayó el alma a los pies. Apenas nos habíamos encontrado, y ahora nos separábamos de nuevo. Isen, dijo Abba, acercándose a mí. Me miró, sus ojos, normalmente gélidos, ahora llenos de una profunda y cálida emoción. Miró a nuestras familias, luego a mí, con una suave y hermosa sonrisa en el rostro. Tenemos que volver, dijo.
Ellos tienen su mundo que salvar, y nosotros el nuestro. Lo entendí. Su deber estaba aquí. Nuestra vida estaba allá. Me acerqué a ella y tomé su mano. Era cálida y fuerte. Juntos, nos volvimos hacia nuestras familias e hicimos una profunda reverencia. Luego, sin mirar atrás, salimos del salón de la eternidad de la mano. Afuera, el sol brillaba y el aire estaba impregnado de la dulce promesa de un nuevo comienzo.